La confrontación. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque podemos enlazar el nombre de nuestro Dios. Sí, la confrontación es el tema de hoy, el cual nos va a ayudar a poder avanzar y crecer más cada día, ya que el Señor siempre nos bendice y su misericordia, bueno, es eterna y para siempre. Dios añada bendiciones a todos ustedes. Hoy es día de poder exaltar el nombre del Señor, donde podemos aprender e inquirir día a día en la palabra, aprender y dedicando siempre un tiempo en el aprendizaje y poder glorificar el nombre del Señor. Creo que Dios tiene propósitos para nuestras vidas, para bendecirnos, y a la vez también a través de la palabra podemos nosotros vencer, podemos avanzar. Hoy vamos a tocar un tema que nos va a ayudar un poco a entender más el plano espiritual, la confrontación. ¿Qué es la confrontación a espíritu? Todo lo relacionado a diferentes tipos de espíritus que hoy vamos a tratar de analizar. Esto es guerra espiritual, la confrontación ¿contra qué? Contra poderes de las tinieblas. Y si hablamos contra poderes de las tinieblas, estamos hablando de un modo superante que se maneja en el mundo espiritual. Por eso es importante saber contra quién estamos luchando. No se puede ganar una batalla si no se conoce al enemigo. Por eso es importante en que cuando nosotros podemos canalizar y saber qué espíritus se están manifestando, podemos ser más útiles y podemos ser más efectivos en el reino de Dios. Pero cuando no indagamos, no nos preocupamos de alguna área, cómo trabajan los espíritus, quedamos a merced del enemigo. Por eso que Jesús, recuerden que Jesús a través de la palabra pudo vencer a Satanás, que el Señor tenía el control. Pero cuán importante es usar la palabra. Por eso el Señor nos da antecedente cuando Jesús en la tentación le habla a Satanás y le dice: escrito está, escrito está. Cuando habla escrito está, confronta al enemigo. El Señor lo reprende a Satanás, lo confronta con la palabra. Entonces nosotros también tenemos que confrontar en el mundo espiritual por la palabra todo espíritu. Rosana, un abrazo de cuore, Dios te bendiga, un abrazo el Rey de Reyes sobre ti. Qué importante entender el mundo espiritual. Las confrontaciones de las tinieblas son ataques, no con personas físicas. Son oponentes del mundo espiritual de las tinieblas. Son oponentes que se transforman en estrategas con modus operandi para engañar, para seducir, para poder lastimar a personas o aún a un ministerio. Cuando hablamos entonces en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, la versión LBA. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 dice así: y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Entonces en este pasaje de Apocalipsis 12, verso 7 tenemos guerra, batalla y combate. Guerra, batalla y combate. Hubo guerra, ¿dónde? Nivel cielo. Y sus ángeles combatieron, batalla. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Ahí está, combatieron, guerra, combate o lucha. Tenemos esos tres niveles de confrontación. Cuando hablamos en el plano espiritual, estos espíritus, nosotros tenemos que entender que la guerra contra espíritus, contra entidades, comienza siempre en el nivel cielo. Es el segundo cielo, lo que se conoce como los orígenes celestiales. Ahí tenemos que ir a Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre de carne, sino principados. Principados trabajan en nivel cielo, segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Si usted ve hacia el cielo, va a haber un primer cielo hasta donde sus ojos puedan ver. Pasando las nubes mucho más arriba, llegamos a un segundo cielo, que es el lugar donde están los planetas. El lugar donde están los planetas, ese ambiente se llama segundo cielo. Hay batallas en nivel con personas, pueden ser congregacionales, es un batallón, son lugares en las regiones en que se libran
estas batallas, Mateo capítulo 12, verso 29. Y son batallas en el plano espiritual. Ahora también hay combate, que eso se considera cuerpo a cuerpo, es personal. Quizás tú puedas estar en una batalla contra alguna entidad de alto rango, principado. Puedes estar en una batalla contra espíritu con nombre. O puedes estar en un combate de cuerpo a cuerpo con personas, pero con espíritus dentro de la persona. Matrimonial, eclesiástica, hijos, el esposo, la esposa. Son combates cuerpo a cuerpo. Recuerde que la Efesios 6:12, volvemos a la temática, no tenemos lucha. Esa palabra lucha es la palabra palé. Palé viene de la palabra las palestras. Y de las palestras es lo que Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, él veía a los soldados cómo eran entrenados para la guerra, cómo eran entrenados para el oficio de la confrontación. Los soldados romanos eran sádicos. Los soldados romanos eran los más crueles en tortura y en sacrificios y en crucifixiones. Entonces Pablo en Roma fue donde cuando estaba haciendo la cárcel, él vio la lucha. De ahí viene, no tenemos lucha. Lucha viene de palé, y palé viene de las palestras. ¿Qué es la palestra? El lugar del entrenamiento. Es el lugar del entrenamiento. Lucha, palé, es el lugar del entrenamiento. Pablo, entonces encarcelado en Roma, él estaba viendo cómo los soldados romanos hacían los diferentes ejercicios sobre las confrontaciones. Usaban las 5 espadas. Por tiempo no vamos a alcanzar a dar eso. Ellos cuerpo a cuerpo entrenaban en el agua para la fuerza. Los golpes son más lentos en el agua, pero afuera sale con más fuerza, y los músculos son más resistentes. Peleaban en el barro. ¿Para qué? Para que en el barro pudieran, al tocarse, se pudieran no poder tocarlo, buscar una parte especial del cuerpo para poder tomar firmeza. Eran diestros, eran sádicos los soldados romanos. Y Pablo en Roma encarcelado se dio cuenta del diseño, y de ahí donde el Señor le entrega la revelación de la armadura de Dios. Necesitamos usar una armadura de Dios. Recuerde que hay batalla, hay nivel guerra, hay nivel combate, y hay confrontaciones en el plano espiritual que nosotros tenemos que entender qué es el concepto de una batalla o de una guerra. Cuando hablamos de confrontaciones, estamos hablando sobre alguna entidad, sobre algún espíritu. Puede ser una confrontación en un plano de guerra en nivel cielo, en segundo cielo, contra principados. Pueden ser un nivel de guerra con estos espíritus de jerarquías que trabajan con modus operandi. Son estrategas, son los generales, segundo cielo. Pueden ser también el nivel de batalla, con alguna área, con algún espíritu, nombre propio, nombre genérico. O puede ser un combate, que el combate es de cuerpo a cuerpo, pero no con personas, sino cuerpo a cuerpo con espíritu. Una batalla personal. Es una batalla personal. En esas batallas personales, entonces ese combate viene hacia las personas. Pueden ser los hijos, puede ser el matrimonio. Es una batalla cuerpo a cuerpo con espíritu. Ahora, el concepto de guerra espiritual es un concepto general del conflicto entre el bien y el mal. Ese es el significado de lo que es confrontaciones, de niveles de confrontaciones de guerra espiritual. Estos son conflictos que primero se originan en los planos celestiales. Todas las batallas, las luchas, se originaron en nivel cielo. Cuando se revela la sabiduría, pasa a ser la iniquidad, pasa a ser la reina del cielo, corrompe a Luzbel, Luzbel pasa a ser Satanás, el adversario, que el Señor lo reprenda, y luego pasa a confrontar, a revelarse la tercera rebelión, ángeles caídos de Génesis capítulo 6, verso 4. Y luego una cuarta rebelión aquí en la tierra, Génesis capítulo 3, Adán y la mujer, la caída del hombre. Varias rebeliones, varias confrontaciones, varias luchas. Entonces el enemigo sabe de batalla, el enemigo sabe de guerra, viene haciendo guerra en los cielos,
Y nosotros aquí en la tierra recién estamos aprendiendo unos par de textos de memoria. Estamos en un aprendizaje. Recién estamos involucrándonos en saber cómo se mueve. Recuerde que cuando Satanás cayó con la tercera parte de ese Apocalipsis, se trajo jerarquía, se trajo diseño. Entonces el enemigo usa diferentes tipos de confrontación para dañarte, llamados también en las primeras rebeliones en los cielos, las que ya les mencioné, donde se realizaron estas entidades como estrategas principados. Por eso la entidad del segundo cielo, ahí están principados, los archés, los arjés, son principados de los cielos. El lugar del segundo cielo es el lugar de la habitación de los planetas. Los planetas es el segundo cielo. Estas batallas espirituales, luego en segundo plano, estas batallas que vienen a ser un segundo plano en lo que pasa en la tierra. Ya tenemos guerra, nivel cielo, guerra, nivel cielo, principado, seres de rango, jerarquía, modus operandi, generales de confrontación de tinieblas. Y luego nos vamos a las batallas a nivel tierra. Este es un plano donde se tiene que hacerse como una cartografía. Se hace una cartografía espiritual o un mapeo, que es poder identificar. Por eso que carto viene de carto, y grapei viene de poder conocer, investigar sobre lo que está sucediendo en algún lugar. Acciones también que se dan en las confrontaciones por oraciones son de carácter táctica. Estos son decretos que ellos lanzan aquí en la tierra y declaraciones en que llevan a confrontar o personas o matrimonio o ministerio. Por eso que ellos ayunan, decretan, profetizan, haciendo ungimientos también en el mundo satánico. Y es necesario que nosotros nos apercibamos. Hay un salmo que es el Salmo capítulo 35, verso 1, donde ahí nos dice: combate, oh Señor, y los que me combaten atacan los que me atacan. Mire qué interesante ese texto, porque aquí está diciendo que el Señor, uno está dando la orden. David, Salmo de David dice: combate, oh Señor. David está diciendo: combate, oh Señor, y los que me combaten atacan los que me atacan. Confrontación. David está autorizando o está diciendo: Señor, líbrame, combate, oh Señor, combate con los que me combaten, atacan los que me atacan. De ahí el verso 4, donde también está otro texto que conocemos, donde dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Hay niveles de confrontación, y esos niveles de confrontación se tienen que usar por la palabra. Por eso todos estos textos hay que usarlo, amado. Ya le di la cita bíblica del Salmo 35. Señor, los que me atacan sean atacados. Ahí donde dice ese texto, la misma representación, cuando dice: los que te bendijeren serán bendecidos, y los que te maldijeren serán maldecidos. Este mismo texto aplica en: los que me atacan serán atacados, los que me combaten serán combatidos, y los que me atacan serán atacados. Los que me bendicen serán bendecidos, y los que me maldijeren serán maldecidos. Aplica el mismo texto. Qué interesante eso. La otra versión del verso 4 dice: queden confundidos y avergonzándolos que procuran matarme, que retrocedan humillándolos que traman mi ruina. Lo que está diciendo ahí: todos tus enemigos sean confundidos, sean avergonzados los que procuran matarte, y retrocedan humillados los que traman tu ruina. Tenemos que usar la palabra. Memoriza estos textos, porque estos textos ayudan en confrontaciones. Cuando tú puedas, quizá vaya a tener un ataque del enemigo, usa estos textos.
de Salmo 35, verso 4. Por eso anotando todos estos textos, porque puede ser que lo puedas usar, o quizás ahora lo puedes usar. Entonces los enemigos tienen que ser confundidos. Me gusta la versión la primera expresión del Salmo 35, verso 1, donde dice: combate, oh Señor, los que me combaten. Combate, oh Señor, los que me combaten. Y ataca a los que me atacan. Interesante. El verso 6 también nos enseña que sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolo. ¡Wow! Esto es poderoso. Miren lo que sucede en un combate en el mundo espiritual. Por eso que nosotros oramos y enviamos ángeles con la autorización. Recuerden que nosotros no ordenamos a los ángeles, nosotros pedimos al Señor que el Señor los envíe. Esa es otra enseñanza, otra temática que he enseñado sobre los ángeles y el mundo angelical. Pero nosotros le decimos: Señor, envía tus ángeles, porque Él es el que da la orden, no nosotros. Nosotros no ordenamos a los ángeles. Nosotros decimos: Señor, envía tus ángeles, que no es lo mismo. Entonces, aquí dice: sea el camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndole. Miren qué interesante. Entonces, los enemigos son confundidos. Los enemigos son avergonzados. Y hay un ángel que los persigue. Hay un ángel que los persigue. Porque es una lucha, es una batalla. Quizás nosotros no lo vemos en el plano físico, materia. Pero en el mundo espiritual hay una lucha de confrontación contra el reino de Dios, contra el reino de las tinieblas. Confrontaciones contra espíritu, ataque, pelea, lucha, guerra. Y los ángeles persiguiéndolo. Otros atándolo. Otros, si son demonios, reventándolo. Otros sacándolos de lugares territoriales, que se vayan, que sean esparcidos, que sean avergonzados. Mire todo lo que sucede en el plano espiritual. Es interesante todo lo que podemos nosotros aprender a través de lo que sucede en el mundo que no se ve. Verso 7. Porque sin causa me tendieron red. Sin causa cavaron fosa para mi alma. Quizás muchos estarán siendo confrontados sin causa. Y el enemigo se levanta contra tu casa, se levanta contra tu ministerio. Y el enemigo quiere hacer una confrontación para dañar tu ministerio en palabra, colocando palabras hirientes para dañarte. Tienden red, el enemigo tiende trampa, usa a las personas, y las personas tienden red, cavan pozo, cavan una fosa para tu alma. Pero aún así, la misericordia de Dios siempre permanece fiel. Siempre está para los que confían en el Señor. Verso 8. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y la red con el mismo tendió, la red que el mismo tendió lo prenda. Que caiga de esa misma destrucción. Mire qué interesante. Estos textos son muy poderosos. El Salmo 35 son textos poderosos de guerra, de confrontaciones. Porque en estos textos ya vimos claramente que el Señor está diciendo: combate, oh Señor, combate a los que me combaten y ataca a los que me atacan. Esto está muy fuerte, muy poderoso. La confrontación en el plano espiritual. El enemigo quiere atacarte, pero el Señor, a través de la palabra, a través del Salmo, está diciendo: combate a los que me combaten y ataca a los que me atacan. Luego continúa diciendo el Salmo 35, estamos en el verso 4 ahora: que sean avergonzados y confundidos. Verso 6: sea su camino tenebroso, resbaladizo, y el ángel del Señor persiguiéndolo. El ángel los persigue. Verso 7: porque sin causa me tendieron red, hicieron cavar un foso para mi alma. Pero que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y esa red que tendieron en contra ti, en esa misma red ellos caigan y perezcan. Los espíritus, no las personas.
las entidades, la jerarquía, nombre genérico, nombre propio, potestades, principados, gobernadores, huestes, demonios, espíritus inmundos, metafísicos, emisores, receptores, vectores, nahuales, zombies, todo espíritu, sean confundidos y no tengan efecto en el plano espiritual. Es interesante entonces mantenernos apercibidos y usando la palabra. Recuerde que Jesús confrontó a Satanás, confrontación con la palabra. Escrito está. Escrito está. Confrontó el espíritu. Confrontó a Satanás, que el Señor lo reprenda, con la palabra. Nosotros tenemos que usar la palabra. Por eso es que es bueno aprender. Por eso es que es bueno prepararse, adiestrarse. Cuando nosotros combatimos en un plano espiritual, el enemigo no puede tomar asunto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con armadura. Nosotros estamos con lo que Dios quiere hacer en nosotros, de una armadura eficaz, que no hay nada en que el enemigo nos pueda avergonzar. Estamos con derecho legal. Los combates espirituales. Por eso que hay combates con diferentes tipos de espíritus, y quizás la confrontación el que puedas tú hoy estar viviendo sea una confrontación contra espíritus. Pueden ser espíritus inmundos, pueden ser demonios en los cuerpos, pueden ser confrontaciones, y hay que hacer un rompimiento de maldiciones ancestrales. En el enfrentamiento que estás haciendo de cuerpo a cuerpo con espíritus, es una lucha, quizás tienes una lucha personal contra algo, contra alguna contaminación. Por eso siempre se tiene que hacer una planificación de cómo trabajan los espíritus y saber cómo funcionan. Porque hay niveles de liberación. En los niveles de liberación, y recuerde que hay guerra espiritual, hay batalla espiritual y hay combate espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de aires, estrategias a un plano invisible, un segundo cielo, donde están principados, trabaja con modus operandi, son los generales. Cuando hablamos de batallas espirituales, ya es plural, de batalla espiritual. Cuando hablamos de batalla espiritual, ya a un plano plural, puede ser en los altares, puede ser pública. Y cuando hablamos de combate espiritual, es cuerpo a cuerpo, es privada. Diferentes tipos de confrontaciones, diferentes tipos de espíritus que atacan a la persona. Hay liberación común, las manifestaciones por el impacto de la palabra o la reprensión, viene un ataque común, pero otras liberaciones son más profundas, que ahí se necesita una administración. Entonces están los lugares celestiales, están los lugares nivel tierra y están los lugares nivel inframundo. Los lugares celestiales es donde dice Efesios capítulo 6, verso 12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus inmundos de las regiones celestes. Verso 13, por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Esos son los lugares celestiales. Luego está otro nivel, que es el nivel tierra. Ahí está el alma. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. Amado, os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos son los niveles tierra, contra espíritu, contra la carne, contra los deseos carnales. Y otra confrontación es el inframundo. Mateo 16, 18. Yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nivel inframundo. Existen batallas en la mente, existen batallas en los pensamientos, existen batallas de fortalezas mentales. Son fortalezas mentales.
Por eso es que nosotros tenemos que equiparnos para saber cómo confrontar al enemigo. El texto de Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, que es inframundo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí tenemos los tres niveles: cielo, tierra, abismo, inframundos. Por eso es que es importante usar bien la palabra, equiparnos en la palabra, adiestrarnos en la palabra. ¿Por qué es importante la guerra espiritual? Porque estos espíritus tienen autoridad limitada así en un cuerpo. Todos estos espíritus que le mencioné, tanto aún Satanás, tanto principado y toda jerarquía, tienen una autoridad pero limitada dentro de un cuerpo. Génesis capítulo 3, verso 1, ahí está la base. Otra cosa, ellos tienen descanso fuera del cuerpo humano. Ellos no tienen descanso fuera del cuerpo humano. Mire ese dato interesante. Los espíritus, tanto demonios y tanto espíritus inmundos, estos no tienen. Ellos no tienen descanso fuera del cuerpo. Lucas 11, 24. ¿Por qué? Porque están fuera del cuerpo. Al estar fuera del cuerpo, ellos no pueden estar morando, no tienen morada, no tienen descanso. Necesitan estar en los cuerpos para descansar. No de descanso de relajo, sino para contaminar a un cuerpo. Porque la función de ellos es contaminar. Aquí hablamos sobre demonios y espíritus inmundos, seres descorporizados. Otra cosa, ellos requieren permanecer en un mismo lugar que les proviene del abismo. Lucas 8:31. Ellos quieren estar en cierto lugar y permanecen en cierto lugar, y ahí se llaman espíritus territoriales. ¿Para qué? Porque son espíritus que vienen del inframundo, del abismo, y lo hacen a ellos estar en un lugar territorial para tomar posesión de aquellos lugares. Ellos no pueden cumplir sus deseos sin un cuerpo. Mire qué interesante ese dato. Todo espíritu o demonio, espíritu inmundo, no pueden cumplir sus deseos sin tener un cuerpo. Por eso que Satanás sin un cuerpo queda desautorizado. Los demonios, los espíritus inmundos sin un cuerpo quedan desautorizados. No pueden tomar un cuerpo y hacer lo que ellos quieren sin la autorización de los dueños. Ahí está el problema, que si el hombre le da autorización, entonces se mueve el derecho legal, que ellos entran en el cuerpo por autorización del dueño. Se llama derecho legal. ¿Cuál es la idea de estos espíritus? Entrar en los cuerpos, destruir la imagen de Dios y el cuerpo humano. Salmos 8:5. Es destruir la imagen del Dios Todopoderoso. Es destruir el cuerpo del Dios viviente. Somos imagen y semejanza de Dios. Este cuerpo pertenece a Cristo. Esta imagen que de este cuerpo pertenece a Cristo. Somos imagen del Señor. También para separar al hombre y Dios en la eternidad. Para separar al hombre y Dios en la eternidad. Esto es lo que menciona Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Entonces, toda esta confrontación son planos en el mundo espiritual. Son de carácter militar. Y si son de carácter militar, ahí forman carácter. Por eso que con lo que tú estás viviendo, lo que tú estás padeciendo, la prueba que estás viviendo matrimonial, ministerial, es un carácter ministerial, es una parte militar. ¿Para qué? Muchos dicen, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué salgo de una prueba y me meto a otra? Es porque es una parte militar, es de carácter militar. ¿Y qué está haciendo Dios con esto, con esta parte militar? Ayudándote a tu carácter, a formar tu carácter, para que tengas el carácter de Cristo. También importante en la parte psicológica, ahí donde entran las esferas del alma, porque el enemigo siempre va a atacar el alma. También la parte mística, la parte espiritual equilibrada, también el enemigo busca ligarse a través de estas anomalías.
la parte anatómica, la parte física, las señales de las manos. Recuerde que ayer tuvimos una clase también profunda sobre las señales, cuando el enemigo a través de ciertas señales, creo que fue 2 clases pasadas, hablamos las señales de las manos. El enemigo busca señales para enviar a espíritu en una confrontación. Por eso que en la parte jurídica los principios son leyes espirituales, y las leyes se respetan cielo, tierra y inframundo. Entonces es importante en que en una lideración la persona lo que tiene que hacer, o en una administración, si tú haces una administración a alguien, o tú tienes que hacerte una administración, esto es para las personas que tienen que hacer esa administración, porque a veces me ha tocado ministrar a personas y las personas no quieren confesar, y uno tiene que sacarle las cosas, y si no, se me había olvidado, verdad, no es la idea. La idea es que tú hables y digas todo lo que has vivido, aunque te coloques roja por el momento, pero ¿qué es mejor? Rojo unos minutos, rojo por la eternidad. Es mejor que te avergüence un minuto a que te avergüence por la eternidad. Hay que renunciar al pecado. Lo primero, hacer renuncias de pecado. En la liberación uno tiene que renunciar al pecado, tiene que decir esto, hablar. Salmo 32, verso 3. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo guardé el silencio, mi cuerpo se enfermó. Hay que hablar, hay que confesar. Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que hablar, hay que decir, hay que renunciar al pecado. Y renunciar no significa hacerlo mental. Renunciar significa hablarlo, porque el cuerpo no es boca. Síganme. El cuerpo no es boca, pero la boca sí es boca. Lo que abre la boca se libera, y como el cuerpo quiere hablar y la boca no habla, vienen las enfermedades. Hay que renunciar. Los enfrentamientos con el pasado, hay que renunciar al pasado. Hay que sanarse del pasado. Hay que sanarse de la herida del pasado. Hay que sanarse de los combates del pasado, los traumas, las heridas. Hay que sacar esas cosas que te oprimen. Hay que sacar esas cosas que te producen dolor, que te producen amargura, que te producen temor, que te producen estancamiento, que no puedas avanzar. Hay que quitarla. ¿Cómo se quita? Hablando. Primero se renuncia, empieza a renunciar al pecado. Se enfrentamiento. Por eso el tema hoy es confrontación. ¿Cómo se hace confrontación? Cuando se enfrenta a la entidad, al espíritu, o estos espíritus pierden el control cuando uno los denuncia. Mire qué interesante. Cuando uno denuncia al espíritu por nombre, empiezan a quedar desautorizados, porque lo estás enfrentando, lo estás ridiculizando, y ellos van perdiendo autoridad. Pero ¿qué hace el enemigo? Que tú no hables, que tú no confieses, que tú no digas nada, que quedes reprimido, que quedes oprimido, que no digas tu dolor, que no digas lo que te está oprimiendo, que no digas tu amargura, que no hables tu temor, que tu dolor pueda estar dentro sin que lo hable. Así el enemigo toma derecho legal. Pero el momento en que tú lo hables, lo expulses y lo hables con tu boca, empiezan a quedar desautorizados. Cuán importante, hermano, entonces hablar. Son actividades en que el mundo hace. Por eso activando las esferas del perdón es importante. El perdón también te libera. Perdonando o suplicando el perdón. Y perdonándonos unos a otros, dice la Escritura. Hay gente que dice, no, que yo no perdono porque Dios solamente perdona. No es así. Eso es un texto fuera de contexto. Y mucha gente dice, no, yo no perdono, solo Dios te perdona. No me pidas perdón a mí, solo a Dios hay que pedirle perdón. Eso es un texto fuera de contexto, porque las palabras dicen que el Señor, a través del perdón, el perdonaos unos a otros. Perdonaos unos a otros. Ahí está la base.
hay que perdonarse. Lo otro, reprendiendo también diferentes tipos de potestades, expulsándolas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si son potestades de jerarquía, si son potestades con nombre propio, o también espíritus genéricos según los espíritus, porque son jerarquías, son géneros de jerarquía. Y en la liberación es necesario saber que hay diferentes tipos de jerarquía y esta jerarquía tienden a tomar control, son entidades en que podemos nosotros estar en un enfrentamiento, y dependiendo del género de la jerarquía va a ser el nombre, y si es el nombre va a ser donde lo vamos a expulsar, porque cada nombre tiene su significado. Cada nombre de algo significa su carácter, su oficio, cómo opera, cómo contamina, cómo trabaja, y sabemos con un nombre cuál es su fin también. Según la entidad, según la jerarquía, podemos decir este es su fin. Según la jerarquía podemos decir aquí tenemos que hacer esto, según el nombre. Por eso mira interesante esto, que nosotros necesitamos equiparnos y saber los nombres. Hemos estado dando clases anteriormente sobre los principados, sobre las potestades. Vimos muchos nombres de potestades, de Jezabel, espíritu del anticristo, Belcebú, Faraón, Belial, Asmodeo, una cantidad de espíritus. Y necesitamos saber cómo funcionan en el plano espiritual. Ahora, ya hemos hablado que cuando son jerarquías de alto rango, Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despejando las potestades y autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en un cortejo triunfal. Fueron vencidos en la cruz, se envían a la cruz. Y lo que dice Efesios capítulo 1, verso 22, 23, sobre todo principado y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Miren qué interesante. Sometió bajo sus pies y dio por sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo en la plenitud, en aquel que todo lo llena y en todo. Dios no delegó poder, Dios no delegó autoridad. Él sometió todos los espíritus, todo señorío, todo poder, toda autoridad, todo principado se sujetó, y el Señor lo sometió bajo sus pies y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros. Nosotros somos la iglesia. Por eso es que es importante aprender cómo opera el mundo espiritual, cuál es su oficio, cuál es su temática, para nosotros poder enfrentar a principados, arché, a autoridades, exousia, a poder, a dunamis y a señorío, curiotes. Son diferentes términos del plano espiritual, y así podemos nosotros saber cómo operan, cuáles son sus comportamientos y cuáles también son el modus operandi que ellos tienen. Es necesario equiparse. Espíritu de jerarquía. Hay diferentes tipos de jerarquía y diferentes tipos también de espíritus genéricos. Que en los tipos genéricos ya entramos en términos de espíritu de enfermedad, pornografía, temor, pobreza, división, envidia, amargura, mentira. Son espíritus genéricos. Estos son donde trabajan demonios y espíritus inmundos, confrontaciones espirituales. Estas pueden ir en dimensiones espirituales. En las regiones también, en lugares y cosas. En cosas también pueden entrar estos espíritus. Interesante todo esto. Son las jerarquías del plano espiritual. Esta es la palabra de las confrontaciones. Y hay diferentes tipos de confrontaciones. Hay confrontaciones de abismo, hay confrontaciones con animales, con nahuales, del infierno, del abismo. Hay confrontaciones con prisiones, con cárcel oscura. Hay confrontaciones también que hubieron en el Tártaro, también en el Gehenna. Eso es infierno, ese es abismo, ese es inframundo. Otra temática aún más completa y más fuerte. Por eso el enemigo siempre va a tratar de hacer una acusación en contra de tu vida. Apocalipsis 12:10. Porque el acusador de vuestros hermanos, el que causa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. O sea, arrojado al lago de fuego. El acusador, él siempre va a estar acusando. Él siempre te va a estar enrostrando. Él siempre te va a estar apuntando con el dedo.
Así que hay que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que el enemigo está hablándonos. Tenemos que ser cautelosos porque el enemigo busca una entrada, un derecho legal. El enemigo usa las tentaciones para afectar la agenda de Dios. La tentación humana hace que perdamos la base en el Señor. La tentación por las pasiones carnales, también juveniles. Por eso que el Espíritu, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu, claro, dice que en los postreros tiempos vendrán espíritus que apostatarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo. 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos, ahora, vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Existen opresiones. El enemigo quiere estar oprimiendo y quizás está trabajando en tu vida con ataques, con ataques de opresión contra tu familia, contra tu esposo, contra tu liderato, contra tu ministerio. Si se está viviendo confrontaciones, tengamos la confianza y la fe que el Señor nos va a sacar en victoria, porque la batalla no es nuestra, sino es de nuestro Señor. Y por medio de estas opresiones nosotros podemos liberarnos y a la vez también sanar a otros que están oprimidos. Es lo que menciona Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret por el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando nosotros tenemos el poder y la autoridad, podemos sanar a los oprimidos por Satanás, a los oprimidos por el diablo. Y el adversario queda destituido, queda sin operación al plano espiritual. Todo esto nos ayuda a poder entender más el plano de los niveles de guerra. En el plano de los niveles de guerra necesitamos saber contra quién estamos luchando, a quién estamos confrontando. Y quizás estás teniendo una batalla de confrontación o contigo mismo, o con el ministerio, o con los hijos, o con la gente de la iglesia, o con tu matrimonio. Te estarás enfrentando alguna confrontación, pero creamos en el Señor, que el Señor nos va a sacar en victoria, que el Señor nos va a liberar y que el Señor en su misericordia nos va a mostrar su reino, su gobierno, porque Él pelea por nosotros. Declaramos esta palabra en bendición, que el Señor les siga fortaleciendo, que el Señor siga moviendo su mano poderosa. Declaramos que el Espíritu Santo está a tu favor. No temas, confía en el Señor, Dios hará. ¿De dónde vendrá la ayuda? No lo sé, pero de algún lugar vendrá. Como le dijo a Esther, no sé de dónde, cuando estaban con Mardoqueo, no sé de dónde vendrá la bendición, no sé de dónde, qué hará Dios. Pero una cosa sé, que vendrá respiro y liberación. Y hoy el Señor quiere hacer un respiro y liberación sobre todo lo que está viviendo. Que puedas descansar en Él, que puedas tener la paz, que puedas descansar. Descansa en el Señor, no lleves la carga de un esposo, carga de los hijos, carga de personas, no lleves la carga, son cargas ajenas. Si no puedas ser liberado, en el nombre de Jesús le bendigo. Tengo una bendita tarde con bendiciones sacerdotales. Sean prosperados en este día, todo lo que hagan sea en bendición, guardándose, protegiéndose, porque Dios es que pelea con ustedes. La confrontación es el tema. Dios les guarde, Dios les bendiga, tengan una linda tarde, busquen la presencia del Señor y recuerden que el Señor pelea a tu favor. Bendiciones.